Y esto me quedó que es 13,02. Pero cuando yo reemplazo este número, o sea, hago menos 0,2 por t, o sea, cuando hago elevado a la menos 0,2 por este número, me da otro número que no es este. Otra probabilidad me da. ¿Cuándo te da la otra probabilidad? 0,3 me dijiste. Ahí te digo cuánto me da, lo estoy haciendo. Me da 0,073. No, pero a ver, mirá. A ver cómo estás haciendo los cálculos. Ahí me dio 30. ¿Cómo estás haciendo los cálculos? ¿Qué cosa quedó 30? Logaritmo natural de 0,00, ¿cómo lo hiciste? Puse logaritmo natural de 0,002479 Igual. dividido entre Igual. paréntesis Ahí pone menos igual. 0,2. Hace eso, logaritmo ¿Igual? natural 0,02479 igual. Y al resultado dividido en menos 0,2. Sí. Me da menos. Eso también lo hice. Dividido. No me da lo mismo 13,02. Ahí me dio 29,99, por eso. Fíjate ¿Será si alguna configuración de la puede ser una configuración de la calculadora? calculadora. Fíjate el modo en que está en la calculadora. Probá a hacer una cuenta que vos sepas cuál es el resultado. No sé si algún otro tiene calculadora y lo quiere mostrar, o si se fija. O por eso yo decía que no se Yo preocupen lo que tanto hice ayer fue. con las cuentas. Sí, yo lo que hice ayer fue cambiar el modo de. Para que me aparezcan más decimales nada más. No sé si eso influye. Y a lo mejor antes apretaste otro tipo de modo para que te aparezca más decimales y otra cosa más. Por eso, me parece, yo lo estoy haciendo la cuenta y me está dando 29,99. Eso es lo que me debería dar, pero. Claro, por eso. Logaritmo natural. Ya sé. ¿Pusiste logaritmo en vez de logaritmo natural? Sí, Bueno, sí, ahí está, era eso. ¿entendieron Ahí lo está, que ahora sí, pasó a los sí, 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 demás? era eso. Claro, me confundí, me confundí. Bueno, claro. Bueno, no le digan nada. No pasa nada. Por eso no quería grabarlo. Ah, no pasa nada. Bueno, no se burlen. Ahí está, me sirve para la próxima. Ah, Igual, no igual pasa. los otros ejercicios también lo hice con logaritmo y me daba bien. Por eso me pareció raro No también. creo. No queda. Claro, yo por eso no quería grabarlo. ¿Y cuál es la diferencia, profe, ya que estamos entre logaritmo y logaritmo La natural? base del logaritmo. Dejá de compartir y comparto yo. Ahí les muestro. Un logaritmo se define de esta manera. Logaritmo de un argumento b con una base a. Esto es igual a c. Si sobre si a elevado a la c es igual a b. Por ejemplo, logaritmo de 4 en 2. Esto da como resultado 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 2 es igual a 4. Cuando el logaritmo que ustedes tienen en la calculadora que figura como log de un número b,
La base, cuando no dice nada, la base es 10. Cuando es un logaritmo natural, la base es el número e y directamente, de cualquier cosa, ¿no? Esto sería, para que dé un resultado, sería el número e, no e variable, ¿no? E elevado a la c igual a b. Directamente, en vez de poner logaritmo de base e, se le escribe como logaritmo natural. Entonces ya se sabe que la base e, entonces directamente se pone el número acá. Si esto da c, supónganse. Entonces, para definir este tipo de logaritmo, lo que se hace es decir que la base e de este logaritmo elevado a la c me tiene que dar b. Por eso es que logaritmo natural de e, ustedes eso lo hacen, da 1. ¿Por qué? Es e elevado a la 1, me da la base del logaritmo que es e. Por eso es que el resultado del logaritmo natural de e da 1. Porque e elevado a qué número me da e, elevado a la 1. Claro, eso entendió. Bien, es eso solo. Bien. ¿Alguna pregunta más? De Poisson. Si no, ya empezamos con el tema nuevo. Bueno, empezamos con el tema nuevo. Distribución de exponencial negativa es el próximo tema, la próxima función de distribución. Ya hasta acá vimos dos funciones de distribución. ¿Cuáles eran? Repasemos. La binomial y la de Poisson. Míramele pues. Bien, hasta acá, háganme caso, no tuvieron problema, calculo yo, o no han tenido grandes problemas. ¿Por qué? Porque saben que los ejercicios se resuelven a partir de o binomial o Poisson. Entonces, cuando ustedes tengan garantía del examen, no van a saber si corresponde a una función, van a tener 4 funciones de distribución para aplicar y no va a estar claro cuál corresponde a cuál. Entonces, lo que sí tienen que saber es qué característica tiene que tener el problema para saber si tenemos que aplicar una u otra. Entonces, repasando, ¿qué características tiene que tener la función de distribución binomial para... ¿qué característica tiene que tener un problema para que nosotros apliquemos la función de distribución binomial? A ver si repasamos. ¿Se acuerdan? Variable aleatoria discreta, bien. Fundamental. Tiene que haber dos posibilidades, los experimentos son independientes, existen dos posibilidades, sí, éxito, fracaso, bueno, malo, y falta una sola cosa más. ¿El número de ensayos? El número de muestras sí es conocido. Entonces, básicamente nosotros vamos a ver un problema, si conocemos la muestra y conocemos la probabilidad de éxito o fracaso y solamente hay esas dos posibilidades, vamos a binomiar así de cabeza, variable discreta, ¿no? Si estamos ante una función de distribución de Poisson, ¿qué característica tiene que tener el problema para darnos cuenta que estamos ante esa probabilidad, ante esa función? No, eso de los números gigantes, la muestra es gigante, pero acuérdate que eso venía por otro lado, era cuando podíamos con una hacer la otra. Variable discreta, sí, Poisson también es discreta. Además, ¿qué parámetros se nos informaba? ¿Conocíamos la muestra? No hacía falta conocer la muestra en Poisson. Después vamos a hacer igualmente, quédense tranquilos, un resumen, ¿no? Un resumen tirando machete. Lambda, pero ¿quién es lambda? O sea, no te van a decir lambda vale tanto. ¿Cómo puede aparecer ese lambda? La esperanza, la media, el promedio, ya se conoce. Entonces, en Poisson es discreta y conocemos la esperanza de que algo pase. No tenemos el límite. La esperanza, media, promedio puede aparecer de esa manera. Bien. Entonces hasta acá estábamos siempre trabajando con variables discretas. Cada una tenía una característica particular que era lo que nos hacía darnos cuenta que estábamos ante una o la otra.
Pero ahora ya incorporamos variables continuas. La distribución exponencial negativa es una variable continua. Está muy recontra relacionada con Poisson, porque cuando uno, y acá es generalmente donde uno se confunde, porque el planteamiento del problema es igual que generalmente que los de Poisson. Muy parecido, cómo se plantea el problema. Lo que pasa, que no sé si se acuerdan, que Poisson uno trabajaba con variables discretas que ocurrían en una cantidad de tiempo. Y lo que queríamos averiguar era la probabilidad de que pasase algo con la variable discreta. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les había dicho? Llegan tantos pacientes en un día de trabajo. Tenemos los pacientes y tenemos el día. El día es continuo, los pacientes son discretos. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezcan tantos pacientes? Estamos hablando sobre una probabilidad de una variable discreta. En la distribución exponencial negativa, el planteamiento del problema es igual, pero lo que vamos a calcular es sobre la variable continua. O sea, sabiendo que normalmente que hay una esperanza de que lleguen 5 pacientes por día en un consultorio, ¿cuánto tengo que esperar para que llegue el próximo paciente? Cuando tengo que esperar, hablamos de tiempo. Entonces, acá es muy común confundirse en si tengo que aplicar una función o la otra. ¿De qué va a depender? Y esto tendrían que anotarlo. ¿De qué va a depender? Va a depender de qué yo quiero calcular. Si yo lo que quiero calcular es algo discreto, es Poisson. Si yo lo que quiero calcular es algo continuo, es exponencial negativa. Pero el planteamiento del problema va a ser igual, similar. Va a cambiar la pregunta. Entonces, comparto pantalla y muestro el módulo, lo que dice allí. Profe, ¿me puede repetir esa última parte? ¿Sí? Digo que cuando tenemos una función de... Nosotros vamos a enfrentarnos a un problema que inicialmente se va a describir de la misma manera. Entonces, ¿tendremos que utilizar Poisson o tendremos que utilizar exponencial negativa? ¿Cómo nos damos cuenta? Nos vamos a dar cuenta por cuál es la pregunta. La pregunta nos lleva a calcular una variable discreta, nos lleva a calcular una variable continua. Si es discreta vamos a Poisson, si es continua vamos a exponencial negativa. Ahora voy a mostrar un par de ejemplos para que se note más. Entonces, acá les presento la fórmula. La probabilidad de que x, fíjense que acá ya no dice igual, x es igual a algo, x es menor o igual. O sea, va desde 0 hasta el valor que nosotros querramos incorporar. Y hay otro detalle. F es mayúscula. Y esto no es un error de tipografía. ¿Qué pasaba cuando F era mayúscula? Cuando la función estaba en mayúscula y no en minúscula. ¿Se acuerdan? Cuando algo estaba en mayúscula y no en minúscula. Con las frecuencias, lo podemos relacionar. Cuando la frecuencia estaba en mayúscula, cuando ¿Era algo acumulado? ¿Puede ser? Claro, cuando era algo acumulado. Entonces acá estamos hablando de una función de distribución acumulada. Por eso está en mayúscula, no es un error. Es importante tener en cuenta esta mayúscula. Esta es la fórmula. La esperanza que se va a calcular haciendo 1 sobre lambda y la varianza que se va a calcular haciendo 1 sobre lambda al cuadrado. Voy a mostrar un ejemplo, cómo se resuelve. Bien, tenemos este ejemplo. En promedio vienen 3 colectivos por hora, distribuidos sobre un proceso de Poisson. ¿Cuál es la probabilidad de tener que esperar el colectivo más de 20 minutos? ¿Ven? El inicio del problema es similar a lo que veníamos trabajando. En promedio vienen 3 colectivos por hora. Pero acá no estoy preguntando cuál es la probabilidad de que pasen 5 colectivos. Ahora estoy preguntando cuál es la probabilidad de tener que esperar el colectivo más de 20 minutos. Lo que es mi variable, lo que yo quiero analizar es una variable continua, tiempo, minutos. Distinto, si este mismo inicio del problema podría haberse dado en Poisson, o se puede dar un inciso de Poisson, un inciso de distribución exponencial. Ejemplo, en promedio vienen 3 colectivos por hora.
¿Cuál es la probabilidad de que vengan 5 colectivos en una hora? ¿Cuál es la probabilidad de tener que esperar el colectivo más de 20 minutos? En ese mismo problema tenemos que aplicar una distribución o la otra, y la otra. En este caso, nosotros tenemos que la esperanza de que llegue un colectivo en una hora es 3. Y eso, si se fijan, es igual a 1 sobre lambda. Por lo tanto, lambda, ¿cuánto vale? Me dice que en promedio vienen 3 colectivos por hora, o sea que la esperanza es 3. Y esa esperanza es 1 sobre lambda. Yo tengo que trabajar con el parámetro lambda. ¿Cuánto vale lambda? Lambda está dividiendo, pasa multiplicando. Este 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Lambda vale 1/3. ¿Se dieron cuenta? Bien. Ahora, yo estoy trabajando con, pasan 3 colectivos por hora. Si yo quiero saber la probabilidad de que pasen ¿cuál es la probabilidad de tener que esperar más de 20 minutos? O sea, ¿cuál es la probabilidad? Lo que voy a calcular es que sea menor o igual a 20 minutos, pero si estoy trabajando en hora, que sea menor o igual a 1/3 la probabilidad. De no tener que esperar al colectivo más de 1/3 de hora sería. 20 minutos equivale a 1/3 de hora. Pudo haber pasado todo a minutos o toda hora. Esto se calcula haciendo 1 menos e a la menos lambda, que es 1/3, por 1/3. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? No sé si no responden porque entienden o porque no entienden o porque no están. Ahí Hasta ahora reemplazó sí, profe. el lambda. Bueno, confío. Seguimos avanzando. Voy a compartirles otra parte. Otro ejemplo. Y este va a ser importante. Dice, el tiempo durante el cual las baterías de un teléfono celular trabajan en forma efectiva hasta que fallan se distribuye según el modelo exponencial con un tiempo promedio de falla de 500 horas. Calcula la probabilidad de que la batería funcione por más de 600 horas. Bueno. Acá es donde generalmente hay muchos errores, porque bueno, tenemos la esperanza de que la batería dura hasta 500 horas, o sea, la esperanza es 500, por lo tanto el lambda va a ser 1 sobre 500. Recuerden que la esperanza era 1 sobre lambda. Por lo tanto, la función de distribución será de esta manera, con el 500 representando lambda. ¿Cuál es la probabilidad de que X valga mayor que 600, sea mayor que 600? Como mayor que 600 no lo vamos a calcular porque puede ser de 600 hasta infinito, lo que hacemos es calcular el complemento con 1 menos ese valor, ya que la función de distribución exponencial estaba dada con el menor o igual. No hace falta, como en el caso anterior discreto, que si era menor o igual teníamos que poner
el de 0, el de 1, el de 2, el de 3. Directamente, al ser una función de distribución que es acumulada, al tener el menor igual, ya se entiende que va desde 0 hasta ese valor. Eso es importante lo que termino de decir. Si no me entendieron, pregúntenme. No hace falta, como en los anteriores casos, con las otras distribuciones, poner 0, 1, 2, 3, caso a caso. La misma función de distribución, ya al ser acumulada, ya se define de esta manera. O sea, cada vez que uno utiliza una función de distribución exponencial negativa, ya se sabe que el valor que aparece ahí va desde 0 hasta ese número. Entonces queda 1 menos por el complemento. Y fíjense, queda 1 menos, esta parte sería por el complemento. Y este 1 menos queda porque la fórmula de la función es así. Este 1 con este 1 se van a cancelar y este menos va a cancelar a este menos, por lo tanto lo único que nos queda es e a la menos 600 sobre 500. ¿Se entendió esto que dije? Ah, está mal acá. 60 no, 600. Bien. El segundo es muy importante este ejercicio, miren. Si una batería ha trabajado 350 horas, ahora, o sea, se sabe que la batería ya ha trabajado 350 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que trabaje más de 300 horas adicionales? Si se sabe, si hay un condicional. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar en el inciso B la probabilidad condicionada. O sea, sabiendo que ya trabajó 350 horas, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje 300 horas más? O sea, que en total va a trabajar 600 horas, 650 horas. Entonces, ¿se entiende el problema? Ya hay algo que se sabe. Si se sabe que ha trabajado, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje 300 horas adicionales? Esto sería 650. 350 más 300 es 650. La intersección entre x mayor que 650 y x mayor que 350 es x mayor que 650. ¿Se entiende eso? Para calcular la probabilidad condicional, si la intersección de los numeradores de esto con esto, algo que es mayor que 350 y mayor que 650, la intersección lo que tienen en común es que sea todo mayor que 650. Por eso es que se pone esto. Sobre la probabilidad de que x sea mayor que 350 es esta parte. Es la fórmula de la probabilidad condicionada. Entonces, lo que tengo que calcular es, tengo que calcular estas dos cosas. Para calcular la probabilidad de que x sea mayor que 650, tengo que hacer 1 menos, por el condicional, 1 menos la fórmula de la distribución exponencial negativa. Este 1 se va a cancelar con este 1, este menos va a ser positivo esto, entonces lo que me va a quedar es este resultado. En el denominador lo mismo, como es mayor que 350, tengo que hacer el complemento, 1 menos, este 1 se me va a cancelar con este menos se me va a cancelar con este, y me queda e a la menos 350 sobre 500. Como tengo una división de potencias de igual base, lo que puedo hacer es restar los exponentes. O sea, hacer e a la menos 600 sobre 500 menos 350 sobre 500. Si yo resto estos dos exponentes, me queda e a la menos 300 sobre 500. Esto descártenlo. E a la menos 300 sobre 500 es lo mismo que la probabilidad de que x sea mayor que 300. ¿Se entendieron todos esos pasos? Esto que pasó acá. ¿Y qué quiere decir que x sea mayor que 300? ¿O por qué x mayor que 300? Esta parte, hasta acá. Uy. ¿Qué me pasa?
Dígame bien qué parte. Bien. ¿Por qué? A mí me da el resultado, este es el resultado. Para calcular la probabilidad de que X sea mayor que 300, yo tendría que hacer 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 300. Bueno, ahí dice 300. 1 menos, tendría que poner 1 menos E a la menos 300 sobre 500. Este 1 se cancela con este menos se cancela con lo que me queda es esto. O sea, esto. Por eso se deduce que esto es lo mismo que la probabilidad de que X sea mayor que 300. ¿Se entiende ahora? De todas maneras, esto no es lo importante de este ejercicio. Lo importante es lo siguiente. Tranquilo que ya se va a entender, ¿eh? El ejercicio me pedía, si una batería ha trabajado 350 horas, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje 300 horas adicionales? O sea, básicamente yo terminé calculando la probabilidad de que trabaje 300 horas adicionales. Y la condición no me sirvió de nada. Por lo que, fíjense lo que es el módulo, lo que significa es que la variable aleatoria exponencial no tiene memoria y se puede generalizar como esta. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros resolvemos algo utilizando una probabilidad condicional, estamos diciendo que sabemos que algo pasó. O sea, conocemos como que yo le diga, conozco tu pasado, ya sé lo que hiciste, entonces a partir de lo que hiciste yo quiero calcular una probabilidad nueva. Cuando se calcula a través de función exponencial negativa, lo que hiciste antes no me interesa. Voy a calcular a partir de ahora. Entonces, dice, si una batería se sabe que ha trabajado 350 horas, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje 300 horas adicionales? Lo que hizo antes no me interesa. Calculo a partir de esto. Haciendo los ejercicios, notamos esto. Que nos queda solamente calcular la probabilidad de que queríamos. Eso se puede ver mejor en el siguiente ejemplo. Fíjense, el inciso B tenemos el inciso dice, el tiempo durante el cual una marca de batería trabaja en forma efectiva hasta que falle. Tiempo de falla se distribuye según un modelo exponencial con un tiempo promedio de fallas igual a 360 días. El inciso B, el inciso B. Si una de estas baterías ya ha trabajado 400 días, o sea, se sabe que ha trabajado 400 días, ¿qué probabilidad hay que trabaje, 200 días más? Entonces ya se sabe que ha trabajado 400 días. ¿Cuál es la probabilidad de que trabaje 200 días más? En este caso, solo tengo que utilizar o sea, uno lo tendría que plantear como condicional, lo que pasa es que solamente voy a calcular qué probabilidad hay de que trabaje 200 días más. O sea, si ya la batería trabajó 400 días, quiere decir que su tiempo de falla es mayor que este, entonces, si yo hiciese las cuentas con el condicional, voy a llegar a que nada más tengo que calcular cuál es la probabilidad de que trabaje 200 días más. No me importa todo lo que hizo anteriormente. Claro, nos quedamos con eso. Solamente nos O quedamos sea, con... lo planteamos, pero no lo resolvemos con el condicional. No, o sea, si lo querés resolver con el condicional, resolvelo, te va a quedar como esta parte de acá, como esto que está acá, y en algún momento vas a llegar a esto. O sea que no sirvió de nada haber hecho el condicional. Lo O que sea, no dice, es necesario es plantearlo necesario como porque condicional. no, y se pueden justificar de esta manera, lo que significa es que como tenemos una variable aleatoria exponencial, no tiene memoria. Entonces,
todo lo que hizo antes no nos interesa. Entonces el condicional, o sea, como que yo les digo a ustedes, yo ya sé que ustedes estudiaron durante 2 horas para el examen anterior. ¿Cuál es la probabilidad de que estudien? No, lo que hicieron antes no me interesa. O sea, no lo tomo en cuenta, calculo la probabilidad de que vayan a estudiar para este examen. O sea, lo que pasó antes no lo tomo en cuenta, no me sirve para calcular, siempre y cuando estemos ante una variable aleatoria exponencial, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, va. Bueno, entonces ahora tenemos que empezar con los ejercicios. Este ejercicio 1 es complicado, tiene de todas maneras la respuesta. Dice, el periodo de vida en años de un interruptor eléctrico tiene una función de distribución exponencial con un promedio de falla de mu de 2 años. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 8 de 10 interruptores que funcionen independientemente fallen después del tercer año? En este caso, uno cuando ve dice, distribución exponencial, directamente van y quieren aplicar esa fórmula, pero la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 8 de 10 interruptores fallen? Entonces, en este caso, en este ejercicio 1, les voy a dar un tiempito para que lo hagan, van a tener que mezclar un poco de distribuciones de probabilidad. ¿Por qué? Primero van a tener que calcular cuál es la probabilidad de que un interruptor falle. Y luego van a tener que calcular la probabilidad de que 8 de 10 fallen. O sea, en principio van a tener que aplicar una distribución exponencial negativa y después lo van a tener que llevar a una función binomial. ¿Por qué? Porque les está dando, una vez que ustedes calculen la probabilidad de que algo falle, van a tener la probabilidad de fallar y van a conocer cuál es la muestra, que es 10. Y ustedes quieren saber cuál es la probabilidad de que fallen 8 de 10. Es bastante complicado. Les doy unos minutos para que lo miren, yo ya les di una pauta de cómo lo pueden hacer. Acuérdense que nosotros trabajamos con lambda, pero acá aparece mu. Bueno, no digo más nada. El periodo de vida de un interruptor eléctrico tiene distribución exponencial con un promedio de falla mu 2 años. Entonces, si tiene una distribución exponencial y el mu es igual a 2, o sea, acá lo que me está diciendo es que la esperanza es igual a 2, y la esperanza en distribución exponencial negativa, que si la esperanza es igual a 1 sobre lambda, la esperanza es 2, que es igual a 1 sobre lambda, por lo tanto lambda va a ser igual a 1/2. ¿Se dan cuenta de esto que pasó? A mí me está dando cuál es el valor de mu, la esperanza. La esperanza es 1 sobre lambda, por lo tanto lambda es 1 sobre 2. Entonces, cuando lo que me pide es saber, yo bueno, tengo acá cuál es el lambda que quiero calcular. La probabilidad de que fallen después del tercer año, pero yo tengo que calcular después de que fallen, después del tercer año. Bueno, es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3, con una distribución exponencial negativa. Esto, para calcular mayor o igual a 3, tengo que calcular por el complemento, hacer 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 3, y esto es igual a 1 menos e a la menos 3 medios. El 3 es de acá y el medio es por el lambda. Este 1 se me cancela con este 1, este menos se cancela con este menos, entonces me queda que la probabilidad de que falle después del tercer año es e a la menos 3 medios. ¿Esto se entendió lo que hice?
Hasta que nada me contesten, no avanza. Yo tampoco. ¿Qué parte? No, en general yo no lo agarro. Bueno. Los demás, alguna parte en particular que no se entienda. No me dicen, no puedo cambiar la explicación. Estoy igual que Ignacio yo, profe. Bueno, ¿cómo hice esta primera parte? Bien. Dice, el periodo de vida de un interruptor eléctrico tiene una distribución exponencial con un promedio de falla de mu igual a 2. Bien, ahora voy a eso. Tengo que tener en cuenta, esperen que lo voy a dejar por acá, si no, esperen un cachito. 2 segundos, así busco una mejor explicación. Bien. El promedio de vida de un interruptor eléctrico tiene una distribución exponencial. Claro. Dice que la esperanza de vida de un interruptor eléctrico, la esperanza de vida, o el promedio, es lo mismo, promedio, esperanza, media, dice que la esperanza, que sigue una distribución exponencial, o sea que es esta, es igual a 2 años. Pero la esperanza en exponencial negativa es igual a 1 sobre lambda. ¿Y por qué me interesa tanto este lambda? Porque es con el que voy a trabajar en la fórmula de exponencial negativa. Entonces, esto es igual a 1 sobre lambda. Digo acá. Esto que está dividiendo este lambda, lo paso para allá multiplicando y me queda 2 por lambda. Igual a 1. Despejando el lambda, este 2 que está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me queda lambda igual a 1 medio. ¿Esto se entendió? Sí. Porque a mí lo que me interesa trabajar es con lambda, no con mu ni con otra cosa. Entonces, fíjense cómo está definida la probabilidad en exponencial negativa. Es con un menor igual. Es una función de distribución acumulada. No es como antes con las continuas, que si yo tenía un menor igual tenía que hacer con 0, con 1, con 2, con 3. Es un menor igual. Ya directamente la misma función de distribución me dice que cuando yo aplico esta fórmula, lo hago para los valores desde 0 hasta este x que está acá. De todas maneras, acá me piden la probabilidad de que fallen después del tercer año. O sea, yo tengo que hacer la probabilidad de que la variable aleatoria x, el tiempo, sea mayor que 3. Mayor o mayor o igual, es lo mismo. Ahora después les voy a decir esto. Mayor que 3. Pero mayor o igual, fíjense que la fórmula mía me la están dando con menor o igual. Lo que puedo hacer es utilizar el complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 3. Entonces, ¿cómo hago este cálculo? Hago 1 menos y aplico la fórmula. 1 menos e a la menos lambda, o sea, menos 1 medio por x, x es 3. Este 1 con este 1 se me va a cancelar cuando ponga el menos y cambie los signos del paréntesis. Y este menos me va a cancelar este menos que está acá. Por lo tanto, lo que me va a quedar es e a la menos 3 medios.
1 por 3 es 3 medios. ¿Se Profe, entendió? no hay un multiplicado al lado de la E, ¿no? O sea, uno menos, porque me parece que hay un puntito en el módulo, como si se multiplicara. ¿Ah? Este es el módulo. Ah, ¿Por qué este. 3 medios? No. Si está esto del módulo, no, por no. Ah, bueno, listo, listo. Profe, ¿por qué 3 medios? Porque menos 1 medio por 3. Ah, porque 3 es el. O sea. 3 es el valor de X acá. Esta es la probabilidad de que falle después del tercer año. La probabilidad de que falle después del tercer año es lo que calculé acá. ¿Se entendió ahora un poquito mejor viendo las fórmulas? Por lo mejor yo lo decía en el aire y ustedes no recordaban de memoria la fórmula. Sí, sí, ahí fue mejor, va, no sé los demás. Si alguno no entendió, dígame, ¿eh? Bueno, ahora, de todas maneras, yo acá tengo la probabilidad de que falle después del tercer año. Pero lo que quiero saber es que al menos 8 de 10 fallen. Por lo menos 8 de 10. Entonces, ahora yo tengo la probabilidad de que falle y tengo la muestra. O sea, teniendo la probabilidad de que fallen y teniendo la muestra, lo que tengo que aplicar es una función de distribución binomial. La probabilidad de que X... Ah, un detalle. Fíjense que acá es menor y acá en la fórmula es menor o igual. ¿Nadie se percató de eso? Perdón, ¿qué cosa? Acá es menor, porque yo tenía un mayor o igual que 3 y al darlo vuelta con el complemento puse menor que 3. Pero en la Claro. fórmula fíjense que hay un menor igual. Sí, yo me di cuenta, pero dije, bueno, capaz no importa. No, es que capaz no importa, no importa. Porque como es una función de distribución continua, y esto pasa solamente, eso anótenlo, cuando es una función de distribución continua, no en las discretas, en las continuas, tener menor o tener menor igual o tener mayor igual es exactamente lo mismo. Porque al ser continuas y al estar un valor tan pegado del lado del otro, no importa si yo considero o no el extremo. Entonces es exactamente lo mismo. Y eso pasa con las funciones de distribución continua. Va a pasar con este y con la próxima que veamos. Entonces ténganlo en cuenta eso. No se preocupen. Sí, preocúpense, no es lo mismo menor o menor igual en las discretas, porque ahí consideramos o no el valor ese que tenemos en el límite. En las continuas no es lo mismo. Eso anótenlo, háganme caso. De todas maneras, el ejercicio preguntaba para que 8 de 10 fallen después del tercer año. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que fallen X mayor o igual que 8? Al menos 8 de 10. Esto va a ser la probabilidad de que fallen 8, porque son interruptores, esto es discreto, 9 o 10. Acá tengo que utilizar una distribución binomial. En el caso de 8, voy a hacer el de 8 solo, después los demás son iguales. Acuérdense, tengo que utilizar el número combinatorio porque en total eran 10. 10 tomados de 8, multiplicado por la probabilidad de que fallen, que la terminamos de calcular acá, e a la menos 3 medios, elevado a la 8. Por eso digo que no se compliquen con las cuentas, porque fíjense los números que tienen que poner, ¿no? Multiplicado por la probabilidad de que no falle, entonces sería 1 menos, o sea, lo contrario, e a la menos 3 medios, elevado a la 10 menos 2, 10 menos 8, que es igual a 2. Acá solamente dice la probabilidad de que X sea igual a 8, hay que hacerlo para 9, solamente cambiamos este número que está acá, y para 10. Igual no se preocupen, bueno, creo que este es el más difícil de toda la materia. No son tan difíciles Está las hecho demás. para equivocarse, eso lo Claro, pones en la calculadora y falla por todos lados.
Seguramente. Por eso yo le decía que no me importaba que con que lo dejen enunciado ya está. Porque con la calculadora es más probable que le falle, que le pase como a Dani, que en realidad se complican más con el tema de meter los números en la calculadora que haciendo el mismo ejercicio. ¿Se entendió un poco mejor este? Sí, sí, a mí me costó por ahí entender el tema de lambda y la E, o sea, es como que acostumbrado a verlo con números, ahora tener que manejarlo con E es como que, no sé. El E es un número, también es un número. Sí, ya sé, pero también es una letra, entonces. Sí, sí, sí. Profe, vos dijiste recién que era algo de variables continuas, ¿no? Sí. Pero lo que estamos viendo sobre lo de distribución negativa está dentro de la parte de discretas. No, No sé con por qué. distribución de exponencial negativa es continua. ¿Continúa? ¿Sí? Ah, Sí, entonces sí. está mal el módulo porque está Ah, justo no abajo de aclara. Poisson. ¿Lo aclara? ¿Lo aclara? No, no aclara, no Ah, aclara. Claro, está ah, bien. Pues solamente se plantearon la discreta y nunca se habló de la continua. Sí. Acá tendría que haber un título que diga distribuciones variable aleatoria continua. perfecto. Es continua porque estamos generalmente trabajando sobre tiempo. Por eso decía la probabilidad de que fallen después del tercer año. Tercer año estamos en tiempo. Genial. Bien. Les doy otra vez unos minutos para que hagan el 2. Ojo con el inciso B. Piensen, el inciso B va a estar un poquito más complicado. Pero el A puede salir más rápido. Bueno, otra vez, doy unos minutos y después los vemos. Bien, en el ejercicio 2, ayúdenme. Dice, periodo de vida de años de una estufa de cierta marca tiene una distribución exponencial con un promedio de falla mu igual a 6. ¿Cuál es la probabilidad de que una estufa falle después del cuarto año? Si mu es igual a 6, lambda, ¿cuánto sería? Un sexto, Un un sexto. sexto. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que falle después del cuarto año? La probabilidad de que x sea mayor o igual a 4. Esto lo sacamos haciendo 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 4. Esto es 1 menos e a la menos 4 sextos. ¿Se entienden? Sí, sí, sí. Bueno. En el B dice cuál es el tiempo de garantía que debe tener una estufa para que a lo sumo, si se desea que a lo más el 20% de las estufas fallen antes que expire su garantía. Bueno, ¿cuál es el tiempo de garantía que uno le tiene que dar a la estufa para que la probabilidad de que falle antes de que se expire la garantía sea del 20%? ¿Cuál es el tiempo máximo? X menor o igual a un tiempo que no lo conocemos, tal que la probabilidad sea del 20%. Esto es 1 menos e a la menos t sobre 6. Presten atención a esto. Este sobre 6 es porque es un sexto. Este menos t siempre se ponía x, pero estaba refiriéndose al x que está acá, no al x de la variable aleatoria. Que esto sea igual a 0,20. No entendí el 6, profe, como un sexto. Porque la fórmula es x sobre lambda. Perdón, x sobre lambda. No, x por lambda. ¿No? Lambda por x. La fórmula es lambda por x. Ah, ahí está, por eso, una Lambda es un división y sexto, yo por no. eso. ¿Sí? Claro, claro, ahí va, ahí va. Bien. Ahora acá.
tengo que averiguar este t. Lo que tengo que hacer es aplicar logaritmo. Pero puedo antes hacer un paso, miren. Esto que está restando, lo paso para allá, sumando. Esto que está sumando, lo paso para allá, restando. Entonces me va a quedar 1 menos 0,20 igual a e positivo a la menos t sobre 6. Menos 0,20 es 0,80. Y acá aplico el logaritmo natural en ambos lados. Esto me va a quedar logaritmo natural. Bueno, ya si quieren, ya saben, ¿no? Este exponente después lo puedo bajar adelante. Y voy a poner menos t sobre 6. Esto me va a quedar logaritmo natural de e, que va a ser 1. Por lo tanto, sigo acá. Me va a quedar. Acá tengo menos t sobre 6 es esto. Ese menos 1/6 lo paso para el otro lado multiplicando, me va a quedar menos 6 por logaritmo natural de 0,80 igual a t. Un par de pasos en uno. 1,34 sería. Sí. Profe, yo no entendí bien cuando te queda 1 menos c elevado a la menos t sobre 6. ¿De Ah. dónde sale el 1? Sí. La fórmula de la exponencial negativa. Claro, vos planteás, o sea, lo que planteás acá es que averiguar el tiempo de garantía. Pero no No, entiendo por qué te queda. no. Averiguo cuál es el tiempo de garantía para que las máquinas, para que las estufas fallen con un 20%, o sea, que la garantía cubra hasta un 20%. ¿Cuál es el tiempo de falla que vos le tenés que dar para que, para que vos reconozcas garantías en un 20% de las máquinas que vos diste? Claro, y Esta es la fórmula, ¿ves? Por eso el 1 menos. claro, que x mayor que 0. Pero, ¿por qué planteaste x menor igual que t? No entendí eso. Porque estoy En el pensando cuál es el planteamiento. tiempo que se tiene que dar, el tiempo máximo para que de garantía, para que la garantía cubra hasta un 20%. X es la variable aleatoria tiempo máximo para que de la garantía. ¿Y cuál es ese tiempo? No lo conozco. Pero yo creo que la probabilidad de que Ah, 0. la Claro, probabilidad x de sea que menor que el falle, tiempo. de que se reconozca la garantía sea de un 20%. Profe, Sí, cuando sacamos la probabilidad de que falle la estufa, que hicimos 1 ahí arriba, 1 menos e a la 1/6, a la menos 1/6. sí. Ese Acá, menos, sí, ahí, ese menos 1/6 no habría que multiplicarlo por 4, que es x, por la fórmula, sí, digo. acá está multiplicado por 4. Ah, eso es menos 4/6. Sí. Eh, ok, ok. Lo que pasa es que, a ver, pensemos lo siguiente. Imagínense que ustedes fabrican estufas y las estufas se van a romper. Entonces van a tener que dar una garantía, pero no quieren reconocer como mucho hasta un 20% de las estufas que venden, quieren reconocer la garantía. Bueno, ¿cuánto tiempo le tienen que poner de garantía? Esa sería la pregunta. Ustedes saben que venden, que si venden 10 estufas, en algún momento se rompen. Bueno, pero yo quiero solamente cubrir 2 estufas. Ustedes saben que en promedio se rompen cada 6 años. Bueno, pero yo solamente... Acuérdense eso que también les había dicho, que el promedio, cuando la muestra era muy grande, el promedio tendía a ser la mitad de la función de distribución. Entonces, si yo sé que en promedio fallan cada 6 años, sé que a los 6 años me van a haber fallado por lo menos el 50% de las estufas que yo vendí. Pero yo no quiero que me fallen, si yo doy una garantía de 6 años, sé que van a venir a reclamarme el 50% de las estufas. Yo no quiero que me reclamen el 50%, yo quiero que me reclamen el 20% de las estufas que vendí. Entonces, ¿cuánto tendría que ser esa garantía? ¿De cuánto tiempo en años tendría que ser la garantía para que solamente me vengan a reclamar el 20%? Bueno, de un año
4 meses más o menos. Eso es lo que estamos calculando. Quizás se complica un poco más también el tema de entender el enunciado. Porque después los cálculos, fíjense que son directos, no son demasiado complejos. ¿Puedo darle un segundito más? Sí, sí, eso te iba a decir. Profe, no entendí por qué menos t sobre 6. O t sobre 6. Claro, ¿no hay un 4 ahí, por ahí? Claro, no era Este es el 4. inciso A. Claro. Este es A. Y acá estamos en B. Esto es B. Claro, porque vos estás averiguando el tiempo. Entonces en el A te pregunta por 4 años. Vos Claro, acá necesitas en averiguar el A me daba el 4 tiempo. años, mayor que 4 años. En Ah, B no me tomás el dice tiempo que te 4. da, claro. O sea, que lo que está siempre abajo, digamos, dividiendo el tiempo, en lo que sea, es el lambda, digamos. No, no siempre, porque en realidad la fórmula es con lambda por X. Pasa que lambda generalmente es 1 sobre algo, generalmente, por eso. Pero no en Claro. todos. ¿Cómo te queda el logaritmo natural en la última parte? El logaritmo natural de 0,80, porque no entiendo. Por menos 6. Ah, pasás el menos 6 por multiplicando. Claro, acá. Menos un sexto es igual. Sí, sí. Esto es logaritmo natural de E, que es 1. Me queda, si quieren hago un paso más, logaritmo natural de 0,80 igual a menos un sexto por T. ¿Y por qué te queda, se te va el negativo? Ah, porque claro. Este menos un sexto que está multiplicando, lo paso para allá dividiendo, que es lo mismo que dar vuelta a la fracción, que da menos 6 por. O sea, que te queda, o sea, lo que no entendí bien, o sea, te queda logaritmo natural de 0,80 es igual a t sobre un sexto, o sea, a Sobre t ese- sobre 6. T es menos T sobre 6. ¿En qué paso? Ah, Si no, menos. acá. A lo mejor no se entiende nada de la letra, ¿no? Pero. No, no se entiende nada ahí, por eso. Logaritmo Esta, natural de E es 1. Ahí sí, ya tenés 1. menos T sobre 6. Entonces, Menos Esta claro, t sobre parte 6. es 1. Logaritmo Ah, no, natural de E es. igual claro, no tenía esa parte. Listo, ya está, genial. Igual, lo que digo siempre, es difícil entender las cosas la primera vez que uno lo ve, ¿no? Es un proceso, lleva un tiempito. Es la primera vez que lo están viendo muchos de estos temas. Así que. Bien, continuamos. Bien, lo que está haciendo dice la probabilidad de que dure más de 2 años, el mu es 2, por lo tanto el lambda es 1 sobre 2. Para mayor o igual que 2, lo que hace lo da vuelta, dice 1 menos, o sea, calcula el complemento, la probabilidad de que x sea menor que 2, 1 menos, eso se va a cancelar. Y ahí en el exponente, esa fórmula es con menos. Entonces lo que te va a quedar es e a la menos 1. O sea, 1 sobre e. Ahí al final te queda e elevado a la menos 1. Al final de todo. Ahí te va a quedar e a la menos 1. Listo. No sé si los demás tuvieron algún inconveniente. Ahí estaba bien eso. Bueno. ahí está, estaba hablando y no me... ¿El negativo es para el lambda o es para la X? Es lo mismo para todo porque es un producto. Ah, bueno.
Para O cualquiera sea, de los dos. lo mando ahí y listo. Sí. Listo. Bueno, es eso. Ah, entonces capaz ahí ¿No sí da. sería elevado a la menos un medio? Claro, pero un medio menos un medio por 2, porque el tiempo es 2 años. Por eso, Claro, menos, pero. Ah, claro, te queda 2 sobre 2. Claro. claro, Está. por eso lo ponemos a menos 1 directamente. Sí, me confundí. Bueno, les quedan 3 ejercicios para hacer. En total de la distribución exponencial negativa. Tienen el fin de semana ahora, los abandono. Fíjense en el ejercicio 4, en el inciso A es uno que se aplica directamente. Y en el B tienen que practicar esto del logaritmo. Así que presten atención. Ahí en el ejercicio 4 que se llega a ver por allí. Y luego los otros 2 ejercicios que dicen de ejercitación individual, también tienen una mezcla de un ejercicio que sale directamente y otro que tienen que aplicar logaritmos, que van a tener que aplicar logaritmos en ambos. O sea, de los 3 ejercicios que quedan tienen un poco y un poco. Practíquenlo y lo vemos la semana que viene. También la semana que viene vamos a arrancar ya con la función de distribución normal, es la última que nos queda, y ya estaríamos casi terminando con la materia. Traten de ir haciendo ejercicio, no se queden. No sé por qué están siendo tan pocos en las clases. Pero bueno, la semana que viene seguimos. Cualquier cosa preguntan por Discord. Disculpame, Joaquín, no te pude contestar, no sé qué me preguntaste ayer, pero estaba en otra clase. Y no llegué a contestar y después me olvidé. Tranqui, profe, no pasa nada, no pasa nada.